Hola a todos, soy Roberto Granda, bienvenidos a Entrevistas en Libertad. Decía Chávez Nogales en su prólogo de A Sangre y Fuego: ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse, idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos en que se partiera España. Chávez Nogales estaba convencido además que había hecho méritos suficientes para ser fusilado tanto por unos como por otros. La Ley de Memoria Democrática, anteriormente denominada Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que han liquidado, han cambiado varios puntos muy significativos, no busca arrojar luz sobre los pasajes más oscuros de nuestra historia reciente, ni tiene una visión ecuánime de esta sangrienta tragedia nacional, de una atroz tragedia nacional. Se usa como arma arrojadiza, de forma sectaria, maniquea, para influir no en personas cualificadas con los suficientes conocimientos históricos para ver las cosas con perspectiva y rigor, sino más bien está pensada para analfabetos o fanáticos que se mueven, por desgracia, con dos o tres conceptos cogidos por los pelos, es decir, nacionales malos, republicanos buenos, fascismo, democracia. Pensar que una guerra civil en el contexto español, además, puede ser una historia de buenos contra malos, como si fueran los tres cerditos, es de una simplicidad y cortea de miras desesperante. Se busca la memoria por decreto, la verdad única e inamovible de un pasado complejo. La guerra civil tiene millones de tonos. Hay tantas guerras civiles como españoles la vivieron. No es una frase mía, es una frase de Pedro Corral. Pedro Corral es periodista, historiador, novelista, diputado también en la Asamblea de Madrid y está aquí en el Club de los Viernes, no para abrir heridas, sino para ayudar a entenderlas, porque queríamos abordar este tema. No tiene que ser un tema tabú. Ahí está la historiografía, la bibliografía, la cinematografía, la memoria viva, incluso que puede ser la transmisión oral, de haber escuchado a los testigos directos, ¿no? De habernos sentado a escuchar a nuestros abuelos, los testimonios de la verdadera memoria. Pedro Corral, bienvenido a Entrevistas en Libertad en el Club de los ¿Qué Viernes. tal? Gracias a vosotros, Roberto, por vuestra hospitalidad. Y lo primero, felicitaros por el trabajo que hacéis desde el Club de los Viernes. Verdaderamente que en la sociedad española haya asociaciones, clubes como el vuestro que luchen día a día por el Estado de Derecho, por la libertad, pues verdaderamente es muy alentador. Muchas gracias. ¿Sigue siendo España un país caimita por culpa de la mala formación y de las clases políticas infames, e incluso interesada en resucitar un pasado que puede volver a enfrentar? Me refiero, ¿interesa seguir sacando partido a la guerra civil para poder decir sois los hijos del franquismo o sois los herederos de los de las checas? Sí, desgraciadamente ese es el intento que subyace detrás de este movimiento de la memoria histórica o ahora la memoria democrática. Fíjate que el mismo término ya de memoria democrática es absolutamente totalitario. Hay una determinada memoria que yo califico de democrática y si tú no estás de acuerdo o no recuerdas el pasado como yo quiero que tú lo recuerdes, pues eres menos demócrata que yo, ¿no? Bueno, ahí evidentemente el que tiene ese tic totalitario es el que te intenta imponer una sola memoria, llámela democrática o como quiera llamarse, ¿no? Bueno, ese es el intento, reactualizar la división y la confrontación del pasado, como decía Zapatero, nos interesa que haya tensión, ¿no? Bueno, la izquierda ha encontrado en la guerra civil y en el franquismo pues que era una cuestión superadísima en la sociedad española, pues ha encontrado un filón de legitimación, de plus de legitimación en relación con la derecha, por esos juegos de identificación. Nosotros somos los herederos de los buenos, la derecha es la heredera de los malos, ¿no? Bueno, es una reetiquetación absolutamente absurda, pero con una muy mala intención, que es prácticamente a la mitad o más de la sociedad española, pues rebajarla en sus derechos y en su dignidad democrática, porque no está de acuerdo con la imposición del pasado que la De izquierda hecho, quiere hacer, ¿no? de hecho, Pedro, hablando de la frase de Zapatero, tú cerrabas una tribuna publicada este mes en El Mundo con la frase: hemos descubierto que nos interesa que haya tensión equivale a nos interesa que haya ignorancia. Claro, la ignorancia viene, yo antes te he oído la expresión analfabeto, no hace falta llegar a tanto, ¿no? Yo creo que de la guerra civil cada vez se conocen, llegan generaciones que conocen menos de la guerra civil. Tú has dicho muy bien que nosotros
la conocemos también, aparte de los libros y de los estudios, que hay muchísimos y variadísimos, por el testimonio oral, ¿no? Por ejemplo, de mis padres, que fueron niños en la guerra, uno en Valladolid, y mi padre en Valladolid, mi madre en Madrid, ¿no? En las dos zonas. Bueno, ahora tenemos unas generaciones que primero no les interesa tanto el estudio, la aproximación a la guerra civil como nos pudo interesar a nosotros, y verdaderamente sí que es cierto que son más manipulables, ¿no? Aquí hay un trazo grueso, el maniqueísmo al que tú te has referido, buenos y malos, y en realidad estamos ante una cuestión complejísima, como lo fue ya la Segunda República. Yo me gusta recordar, y voy a ser muy breve, pero un reciente estudio que realicé sobre los oficiales condenados por la sublevación de Jaca en contra de la monarquía de Alfonso XIII en diciembre de 1930. Bueno, pues Roberto, de cerca de una treintena de oficiales, pude seguir las trayectorias de cada uno de ellos desde julio del 36, desde el golpe militar de julio del 36, y descubrí que más o menos la mitad de los condenados por la sublevación de Jaca contra la monarquía se sublevaron con Franco, Mola, Cabanellas en julio del 36. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque te prueba que la situación en julio del 36 era muy compleja. Militares republicanos de la primera hora, condenados por la sublevación de Jaca, alzándose en armas contra el gobierno del Frente Popular, pues 6 años después de la intentona de Galán y de García Hernández a favor de la República. Bueno, pues es muy llamativo, y no deja de señalar que detrás de ese pasado hay muchísimo que escudriñar, muchísimo que interpretar, y no hacer ese trazo grueso de aquí estaban los buenos, aquí estaban los malos. Bueno, pues hay bastante más que hablar, ¿no? Y además hay que hacer justicia incluso con los comunistas de primera hora y con los férreos estalinistas. Es decir, nos venden una segunda república idílica, ¿no? Una segunda república democrática, laica, y en realidad había una segunda república de esbirros de Stalin, de las pancartas aquellas, los cartelones en la puerta de Alcalá de los líderes de la Unión Soviética, que eso no tenía nada democrático. Vender eso también es incluso traicionar la memoria de los que sí eran comunistas totalitarios, y lo queremos vender como si fueran demócratas liberales. Claro, sí, yo cuento ese caso, vamos, medio en broma, medio en serio, pero si nos encontráramos con Buenaventura Durruti, donde quiera que esté, en el purgatorio, en el cielo, si nos mandan al infierno, pues donde quiera que esté, si te encuentras a Buenaventura Durruti y le dices, hombre, don Buenaventura, qué gran ejemplo de demócrata que fue usted, según dicen ahora los de la memoria democrática, hombre, pues Buenaventura Durruti igual se echaba la mano al cinto diciendo, déjeme en paz, porque yo soy un revolucionario anarquista, yo quiero imponer primero la destrucción del Estado opresor y la burguesía opresora, y yo quiero establecer la dictadura del proletariado, ¿no? Bueno, pues sí, mediante las armas, además, sí. Claro, a mí sí aceptaría el término memoria democrática, fíjate, Roberto, si estuviéramos hablando de una ley en relación con los valores democráticos, el fomento de los valores democráticos a partir del año 77, que como muy bien dice el profesor Roberto Villa, es el 14 de enero cuando entra en vigor la ley de reforma política, que es, como dice el profesor Villa, nuestra preconstitución, ¿no? Bueno, pues una ley de memoria democrática que pudiera reconocer el esfuerzo que hizo notabilísimo, con una gran generosidad, por cierto, por parte de la izquierda. Y en esa izquierda me refiero no solo a los que militaban en el antifranquismo, sino a los que estaban todavía en el exilio, los que habían sufrido cárcel y seguían sufriendo cárcel con Franco, como el caso de Marcelino Camacho. Bueno, verdaderamente la izquierda dio un ejemplo de grandísima generosidad al dejar atrás, o al querer dejar atrás, aquel capítulo de enfrentamientos y de divisiones entre españoles, ¿no? Ya lo hizo en 1956 el Partido Comunista con su manifiesto por la reconciliación,
y verdaderamente es absolutamente increíble que esta nueva izquierda pretenda presentarnos la transición como, bueno, un cierre interesado por parte del franquismo para dejar todo atado y bien atado, ¿no? Esa Claro, porque frase, pero sí, es una reconciliación de la que ahora reniegan. Es decir, en el claro, centenario del aniversario del PCE, que estuvo Pablo Iglesias, alguien que fue vicepresidente del gobierno, loando al comunismo, no el comunismo que hizo la transición y que aceptó el juego democrático, sino un comunismo anterior y sobre todo un comunismo del que ahora, una transición de la que ahora dicen que no fue tal, ¿no? Que fue, ellos llaman sí, el régimen del 78 para darle al régimen esa carga peyorativa de así interpretarlo como el es. régimen anterior. Es muy llamativo porque la posición que defiende en este caso Pablo Iglesias, que es la del rupturismo, ellos se están reconociendo en aquellos que durante la transición no aceptaban el juego de la reforma, sino el de la ruptura, ¿no? En vez de pasar de la ley a la ley, como un inspirado Torcuato Fernández Miranda logró que se hiciera, pues hablar de la ruptura. Lo más llamativo es que el Partido Socialista, que fue una pieza fundamental de esa transición, se haya sumado a ese frente rupturista que ve a la transición como una componenda del franquismo, de los últimos resortes del franquismo para, para dejar, ya te digo, todo atado y bien atado. Por ejemplo, se olvida, y me gusta repetirlo porque es un hecho histórico incontrovertible. El primer borrador de ley de amnistía que llega a las Cortes va firmado por el Partido Comunista, que lo presenta en febrero de 1977. Esto no es una ley de punto final, esto no es una ley de impunidad. Era la izquierda la que hizo de la bandera de la amnistía, de dejar atrás todo ese pasado de enfrentamiento, de divisiones, de odio, es la izquierda la que hizo bandera de esa ley de amnistía. Y nos encontramos con que todo eso pues, está siendo puesto en duda, en entredicho, cuestionado, quieren derogar la ley de amnistía, ya como guinda ya del pastel. Bueno, pues verdaderamente no se entiende, son cosas absolutamente inexplicables, sobre todo porque siempre se hace con un intento de intentar sacar un rédito electoral de esto. Evidentemente el juego ya lo hemos aclarado antes, ¿no? Es que la izquierda se otorgue un plus de legitimidad en la democracia sobre sus contrincantes políticos, ¿no? Intentar que la derecha, cargar sobre la derecha el estigma de los herederos del franquismo, de los que mataron a Lorca, de tal. Oiga, miren, no es posible que haga usted este juego absolutamente maniqueo y repulsivo. ¿Por qué? Sí. Porque no tenemos nada que ver De hecho, con ese pasado. Bueno, no, es que Fraga fue ministro de Franco y fundó Alianza Popular. Bueno, sí, Alianza Popular. ¿Y dónde está Alianza Popular ahora? El Partido Popular es un partido moderno, es un partido nacido de otras muchas partes políticas. Bueno, y estamos aquí defendiendo la democracia y tenemos, por cierto, a muchos compañeros, también socialistas, que han pagado el precio más alto, que es el de la vida, por defender la libertad y la democracia. Entonces, esa identificación de la derecha con los franquistas, con el tal, mire, déjelo porque no se la cree nadie, cada vez se la cree menos gente, pero ellos insisten. Yo creo que se demostrará que con cada vez menor éxito, ¿no? de hecho, la violencia en la guerra civil, más allá de las trincheras, fue la que se ejercía en la retaguardia, o sea, lejos del frente de batalla, que era propicia para el ajuste de cuentas y para el odio. Se torturaban las checas, se torturaban los cuarteles de Falange, se asesinó a 8.000 curas, se mató sistemáticamente a maestros republicanos. ¿Se puede extrapolar eso al presente, donde mientras unos azuzan el odio, pero digamos que están a salvo en sus cuarteles, que puede ser la Moncloa o puede ser Galapagar, otros cada vez desarrollan más inquina que se ve en las relaciones casi cotidianas del día a día? ¿Es peligroso avivar el fuego de la lucha fratricida? Hombre, a mí me cuesta creer que se pueda resucitar los odios de hace 80 años que los propios protagonistas de aquellos episodios supieron dejar atrás, ¿no? Supieron superar.
Es que es verdad, los protagonistas de la transición son los que hicieron, vivieron y protagonizaron la guerra civil, pero fueron capaces de pensar en un futuro para todos, en una España en la que cupiéramos todos, sin excepción, en ese abrazo de todos y para todos, ¿no? Que simboliza muy bien el cuadro de Juan Genovés, del gran Juan Genovés. Pero verdaderamente utilizar esos odios y excitarlos y avivarlos con sentido tan verdaderamente mezquino, ¿no? De sacar unos votos o de pintarte de una manera, no sé, respecto al adversario, identificarte, pues verdaderamente parece un objetivo de locos, ¿no? Pero sí, la verdad es que hay muchas veces piensas que la gran mayoría de los españoles, por supuesto, no quiso la guerra civil. La guerra civil la provoca el golpe militar, de eso a mí nadie me va a convencer de lo contrario, pero es verdad que entre los extremismos de uno y otro lado, la gran mayoría al final se vio arrastrada a una situación absolutamente brutal, tremenda, como es una guerra civil, por culpa de los extremismos de uno y otro lado, alentados por unos políticos nefastos, ¿no? Que esa es la gran responsabilidad de la clase política del año 36 y a lo largo de toda la República, de llevar a España a ese suicidio colectivo que es una guerra civil, ¿no? Con, por cierto, de regalo ya sus 40 años, casi 40 años de dictadura, ¿no? Bueno, pues verdaderamente que la clase política hoy se permita jugar a estas artes de brujería, de aprendices de brujo, pues verdaderamente escalofría, ¿no? Te ponen un poco los pelos de punta. Yo creo que todos hemos cometido errores. Me vas a permitir, Roberto, que lo diga claramente. Cuando sale la ley de memoria democrática es la época de Zapatero, del pacto del Tinel, del cordón sanitario contra el Partido Popular. La ley de memoria histórica evidentemente es un rejonazo ideológico de Zapatero contra la derecha, ¿no? En esa búsqueda de ese plus de legitimidad de la izquierda, de mi abuelo fusilado frente a los otros fusilados del otro bando, ¿no? Bueno, oiga, sí, pues fue una pena lo del abuelo de Zapatero, todos lo sentimos y entendamos que usted quiere hacer memoria de ello, pero por favor, es que hubo muchos otros fusilados en muchas otras familias, ¿no? El caso es que el error, ahí empiezo yo, el error primero fue coger la guerra civil y empezar a utilizarla como arma política, como arma arrojadiza contra el adversario, y la reacción del Partido Popular, que la viví yo de cerca, porque estuve en la tramitación de la ley como asesor en el Congreso de los Diputados, pues el Partido Popular la ve muy razonablemente como una amenaza. No es capaz de entender, no somos capaces de entender en ese momento que teníamos que haber seguido lo que hicieron todos los gobiernos desde la transición, que era alentar e impulsar medidas de reparación. La ley de Zapatero las tiene. De hecho, abre una brecha con el tema de las fosas. Es cierto que durante 14 años de gobierno socialista nadie se había acordado de las fosas. De las fosas se acuerdan a partir de la mayoría absoluta de Aznar con el Partido Popular en el año 2000, que es cuando empiezan a aflorar en el Congreso de los Diputados un aluvión de iniciativas relacionadas con la memoria histórica, con la guerra civil y el franquismo, incluidas las de las fosas. Bueno, pues entre esa reacción de querer utilizar la guerra civil como un arma arrojadiza, entre la reacción del Partido Popular y de la derecha en general de verlo como una amenaza, se pierde al final el verdadero sentido que debería haber tenido esto desde el principio y que lo tuvo desde el año 77, que era acordar entre todos las medidas de reparación de las injusticias o los agravios pendientes. Ese yo creo que es donde deberíamos borrar esto que ha pasado. Oye, se han hecho cosas estupendas. Yo reconozco que lo de las fosas es un deber ineludible por humanidad, de que las familias que sepan dónde están los deudos, sus deudos, oye, pues puedan enterrarlos donde ellos quieran, en vez
en una cuneta o en una fosa común, pues llevarlos, oye, pues al nicho donde están el resto de los familiares, que me parece tan de sentido común, que parece mentira que esto se haya convertido en un objeto de litigio y de disputa política. Quiero que hablemos de las fosas, pero quiero que hablemos también, antes de que se me escapen más temas, algo que habías mencionado de cómo los políticos azuzaban, llamaban a la guerra civil desde las Cortes lo que era un acto irresponsable, pero es que teníamos los discursos de Largo Caballero, los discursos de Gil Robles, por otra parte, que es que Gil Robles decía sociedad única y patria única, al que quiera discutirlo hay que aplastarlo. Y Largo Caballero, que de todo aquí, decía, si ganan las derechas tendremos que ir a una guerra civil declarada. Es decir, esta gente irresponsable, esta gentuza, nos arrastró a la guerra civil y luego al final iban chavales de 16, 17, 18 años que realmente no sabían por lo que luchaban o porque les había tocado ahí, les ponían un fusil en la mano y le decían, tú tienes que pegar tiros al enfrente, y el de enfrente, que a lo mejor era falangista, no sabía por qué luchaba o lo había tocado ahí. Las clases políticas hoy en día también tratan de manipular, yo creo, a las mentes, sobre todo a las mentes más jóvenes y más desconcertadas. Bueno, hay un libro que yo recomiendo a tus espectadores que coordina Fernando del Rey, que es el último Premio Nacional de Historia, con ese libro sobre la represión en la retaguardia en Ciudad Real. Se llama Represión, lo tengo aquí, no, ahora no. Retaguardia Roja, se llama el libro de Fernando. Bueno, él coordina un libro hace algunos años que se llaman Palabras como puños. La violencia verbal en la Segunda República. Es un libro brutal, estremecedor, de cómo las palabras van configurando ese enfrentamiento en la sociedad española, ¿no? Tienes razón en que, fíjate tú, el cainismo y la voluntad de matarse que tenían los españoles en el año 36, que el bando franquista tiene que abrir las cajas de reclutas en agosto del 36. ¿Por qué? Porque no tiene gente para cubrir los frentes ni para formar sus columnas, aparte del ejército profesional de África y algunas unidades que se suman a la sublevación, pero cuando esto ya es guerra abierta y guerra declarada, en agosto del 36 tienen que empezar a llamar a quintos forzosos. El bando republicano no te creas que tarda mucho más. La Quinta del Biberón, que es la generación del año 20 y los tienen que reclutar en el 36. Bueno, estos son movilizados ya en el año 38 por los dos bandos, más bien a finales y principios del 39 por el bando franquista, pero es verdad que el bando republicano ya a mediados del 38 está movilizando a los chavales de 18 años, ¿no? La Quinta del Chupete, que se le llamó también. Aquí hay una cosa que ha pesado mucho en nuestra visión de la guerra civil, la de que podamos tener cada uno de nosotros. Yo creo que ha pesado muchísimo todavía la propaganda de ambos bandos. Por supuesto, 40 años de dictadura con su lectura única de la cruzada, de la guerra de liberación, pero luego también hemos tenido pues prácticamente estos años de democracia en los que pues, se han intentado inocular estas visiones también un poco fabulosas sobre la defensa de la libertad, la democracia. Mira, lo decía Clara Campoamor. Clara Campoamor, en el año 37, ella, sabes que sale de Madrid, ya sale al exilio desde el Madrid republicano, temerosa de que la vayan a asesinar los frente populistas, sobre todo por haber defendido el voto femenino, ¿no? Que parte de la izquierda votó en contra en las Cortes, ¿no? A su propuesta del voto de la mujer. Bueno, Clara Campoamor dice que quien quiera ver en el conflicto español un conflicto entre fascismo y democracia, no entiende nada, no está entendiendo nada. Y llega a decir, hay incluso personas en el bando sublevado que defienden la libertad como la puede haber en el bando gubernamental, ¿no? Tiene unas frases que verdaderamente te dejan. Y esta señora en el año 37 tenía una clarividencia, una claridad de ideas. Y es verdad, no podemos dejar, volvemos a lo de antes, a la simplificación, a ese relato de blanco y negro. Bueno, ¿por qué? Porque esto es muchísimo más complejo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que reivindican a Clara Campoamor quienes no la han leído. Es decir, Irene Montero reivindicando a Clara Campoamor. ¿Tú te crees que Irene Montero ha leído a Clara Campoamor o ha leído algo? Pero podría, no sé si la ha leído o no, pero bueno.
No, pero verdaderamente claro, cuesta. realmente una visión liberal. Pero, Sí, perdón, Pedro, una cosa. Algo que dices que es que ya entonces se hablaba y ahora se reivindica. 80 años después, por ejemplo, yo leí un tuit de Íñigo Rejón un 17 de julio, la fecha de lanzamiento, diciendo que esa noche las mejores de nuestras abuelas y nuestros abuelos comenzaban a salir en alpargatas a luchar por los humildes y la libertad. Esa idea romántica, heroica, inexistente de sí. los humildes saliendo a luchar por la libertad en alpargatas, eso solo está en la cabeza de Rejón, no existió. Sí, vamos a ver. Parte épica tiene, no la no se puede negar. El En pueblo toda en la guerra civil armas, hay héroes, sí, hay víctimas, hay humildes, hay verdugos y hay mártires. claro, pero, por ejemplo, en todo Madrid, bueno, pues no sé cuántos fusiles habría y cuántos cerrojos de fusil tendríamos habrían en Madrid en los arsenales militares, pero el caso es que al final en Madrid se movilizan 10.000 milicianos en una ciudad de 1 millón de habitantes. En toda España, y lo tiene eso calculado Michael Seidman, también ha vuelto sobre ello James Matthews, los voluntarios en octubre del 36 apenas sumaban en cada bando entre los 100 y 120.000 de una población de 24 millones, cuando luego los dos ejércitos llegan a sumar más de 2,5 millones de combatientes, pero voluntarios en la primera hora son escasísimos. Entonces, esa visión del pueblo en armas, que tiene una parte que sí, que se corresponde con la realidad, oye, pues los milicianos en la Sierra de Madrid, aunque luego sí es verdad que se contaba que sí, que volvían a Madrid a cenar ya a sus casas, Pero ya, hombre, ya a en la la Sierra de Madrid, taberna en el cuartel de y la tal. montaña, hicieron una auténtica matanza. Sí, Mataron cierto, prisioneros y también gente desarmada. tiene esos episodios, claro. Por ejemplo, la defensa de Madrid en noviembre del 36, ¿quién va a negar la épica de ese hecho histórico, ¿no? Sí, De los soportando los batallones de bombardeos milicianos. franquistas. Lo recordaba Javier Martínez Reverte, por Dios, que en paz descanse, el bueno no, de Jorge, perdona, Jorge, que era el que se dedicaba a la guerra. Javier es el viajero. Javier es de Bueno, los libros Jorge de Martínez viajes. Reverte recoge, es verdad, dentro de ese relato épico, el del batallón de los peluqueros. El batallón de los peluqueros frenando en el Manzanares a los moros y a los legionarios del ejército de África. Oye, pero ¿cómo no vas a reconocer ahí una acción épica y tal? Pero todo eso no puede, digamos, colmar nuestra visión de la guerra civil porque no es así, no fue así, sobre todo cuando abren las cajas de recluta. En las cajas de recluta, Roberto, y esto la memoria democrática ni la memoria histórica jamás caerá en ello, lo que propician es que forzadamente españoles de toda condición, de toda creencia, de toda ideología, tengan que ir a luchar muchas veces al bando equivocado. O sea, en el Ejército Popular de la República hubo carlistas, falangistas, monárquicos, calladitos, sufriendo, luchando por el bando Frente Populista, pero a la fuerza, porque fueron arrastrados por Y la que cuando tenían recluta, la mínima oportunidad se pasaban de bando a riesgo de ser fusilados. a riesgo de que lo mataran en tierra de nadie los centinelas, como ocurrió muy Y por la frecuentemente. espalda. Sí. Claro, ya te digo yo que hay unidades republicanas que tienen más bajas por los que son tiroteados por los centinelas al intentar desertar que por el fuego que les hacen los franquistas. O sea, que es una guerra civil verdaderamente insólita, ¿no? Que Pedro, tu propia unidad tenga más bajas por los que tú matas de que intentan desertar que por los que te mata el enemigo, ¿no? hablabas Bueno, con, hablabas con sí, Federico Jiménez Los Santos, que es socio de honor del Club de los sí, Viernes, por cierto, que salías sí. del archivo horrorizado, del archivo de Madrid, y decías, es un tema demasiado serio para hacer jugueteos políticos. ¿Cómo fue esa visita Sí. al archivo y lo que allí encontraste? Claro, bueno, yo estoy haciendo un estudio sobre la guerra civil en Madrid, con algunas fuentes que sí que han sido consultadas, pero que me parecía que no habían sido estudiadas y valoradas del todo, ¿no? Pero sí te voy a contar un caso, a expensas de que lo cuente próximamente en mi blog, pero sí te lo voy a contar, no voy a decir el nombre,
encontrarte a un señor que es fusilado por los franquistas después de la guerra porque ha pertenecido a una checa de la FAI en Madrid. Bueno, pues Roberto, este señor, antes de la guerra, era afiliado de Renovación Española, del partido de Goicoechea y Calvo Sotelo. Y termina en la guerra siendo chequista de la FAI. ¿Por qué? Él dice, por miedo insuperable. Hombre, este señor a mí me lo descuadra todo. Yo ya no sé de qué guerra estamos hablando, de qué guerra habla la memoria democrática, de qué guerra ha hablado durante estos años la memoria histórica, cuando te encuentras casos como este. O de compañías que decían los viejos comunistas, lo fusilaron los franquistas, pero si no lo hubiéramos fusilado nosotros por traidor a la República. O sea, había personas que podían ser perfectamente fusilados por los dos bandos. Sí, bueno, Azaña le dijo a Sánchez Albornoz aquello de si ganamos la guerra, los primeros que nos tendremos que ir de España seremos nosotros. Si nos dejan, seremos los republicanos, si nos dejan. Decía, y Chávez Nogales estaba convencido de que el dictador de la futura España, lo decían en el año 37, iba a salir de uno de los dos lados de la trinchera. Es decir, se podía haber impuesto perfectamente una dictadura soviética. Claro, Clara Campoamor opinaba lo mismo. Iba a terminar en dictadura sí o sí, ¿no? Bueno, y posiblemente ya lo vimos al final de la guerra con el golpe de Casado y los combates entre comunistas y el resto de las fuerzas del Frente Popular, lo que podía haber sido después de la guerra, la situación en España, ¿no? Con estos enfrentamientos que había intestinos, internos, que por cierto se trasladaban claro, esta es otra historia. En Madrid hubo una guerra civil dentro de la guerra civil, una guerra civil entre comunistas y anarquistas. Varias, incluso en las unidades militares, y eso lo tengo yo contado, bueno, lo cuenta José Peirats en la historia de la CNT en la guerra civil, que es una carta que escribe el comité de guerra o el comité de defensa de CNT a Negrín a mediados del año 38, diciendo que pare las matanzas que se están produciendo en las unidades militares bajo mando comunista contra ellos. Entonces, hay incluso casos que llegaron a ser investigados por la justicia republicana. Y hay un caso que es me equivoqué con Federico, dije la 93 Brigada Mixta, es la 96 Brigada Mixta que se llamó la Brigada de los Toreros, porque muchos de sus mandos habían sido antiguamente matadores de toros, ¿no? Bueno, en esa unidad se producían purgas constantes de asesinatos dentro de sus propias filas, pues de aquel que no comulgaba con las ideas comunistas y tal. Lo va a investigar un juez militar y al juez militar le hacen una emboscada y acribillan su coche cuando sale de las posiciones de estar interrogando e intentando investigar qué es lo que está pasando en esa brigada. Pues incluso al juez militar sale vivo de la emboscada, pero para que veas la situación que se vivía. Bueno, hay una colección de barbaridades en la guerra civil que ahora parece que es lo que es más triste, que te obliguen a pensar en unas y a olvidar otras, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hizo el franquismo hace 40 años. Hizo lo mismo, establecer víctimas de primera y de segunda, cancelar el recuerdo de unas cosas y en cambio exaltar la memoria de otras. Oye, pero ¿cómo es posible que estemos hablando del antifranquismo, del tal, y actuando de la misma forma que actuó la dictadura respecto a su pasado, respecto al pasado de la guerra civil, ¿no? Bueno, pues es bastante sorprendente. Incluso militantes y gente que estuvo en la lucha contra el franquismo, pero de verdad, como digo yo, el franquismo perimortem, ¿no? No ese franquismo postmortem que nos invade, ¿no? Bueno, pues personas como el propio Federico o Santi González o Gabriel Tortella, oye, que ven en esto una reproducción de los tics autoritarios y totalitarios de un régimen que impuso una visión única del pasado, de la llamada cruzada, de la llamada guerra de liberación. Oye, en una democracia no deberíamos tolerar esto,
pero por ninguna parte, ya te No, digo, no, la ni por memoria la por izquierda decreto, ni la por la memoria derecha, impuesta, ¿no? El 2 y 2 por son la memoria 4 de la impuesta. historiografía. Sí. Sí, Pedro, y tenemos... bueno, sé que es difícil, pero deberíamos llegar, y eso sería la meta ideal, deberíamos llegar a hacer de todas las víctimas de la guerra civil un patrimonio compartido, un patrimonio común, no que caigamos otra vez en el ellos y en nosotros, los muertos suyos y los muertos nuestros. No, mira, al final son compatriotas, todos tuvieron esa terrible... la única responsabilidad, como digo yo alguna vez, y perdona la autocita, Roberto, pero fueron hijos de su tiempo. Es que fue la evidentemente. única fatalidad que vivieron una guerra, vivieron una época tremenda, oye, donde Europa se debatía cruentamente, es así, entre dos modelos totalitarios, la democracia liberal verdaderamente estaba en horas muy bajas, No y existía, no ese, existía. es verdad, y ese régimen republicano que nace con un enorme entusiasmo y apoyo popular, pese a que en las elecciones municipales es verdad que ganan las candidaturas monárquicas, pero incluso gente monárquica y de derecha se estaba pensando que, oye, a la solución de la decadencia y degeneración del régimen de la Restauración, que había la posibilidad de que la República fuera la solución, ¿no? Ahí tienes a Gregorio Marañón, a Ortega, a Pérez de Ayala, que luego se decepcionarán, serán los primeros en expresar su decepción del no era esto, no era esto. Claro, Pero es pero verdad que el régimen republicano nace con ese apoyo y esa esperanza de que verdaderamente sea el camino para una España de progreso, una España en libertad, ¿no? sí, lo ideal sería un monumento, por ejemplo, a las víctimas de la guerra civil de ambos bandos, un monumento a la reconciliación, a honrar a los muertos, pero ¿no crees que esto es España? Quiero decir, puede que haya demasiada ignorancia, mala baba, sectarismo, como para llevar eso a buen puerto sin que se desaten odios, incluso de Mira, gente que no lo ha vivido, porque es que a mi abuelo, los rojos, o es que a mi padre, los mira, nacionales... fíjate, lo más triste es que se hizo. Me estoy recordando un pueblecito aragonés, en Almuñécar, si no me equivoco, había una cruz dedicada a los caídos, con sus yugos, sus flechas, con los nombres de tal. Oye, en la iglesia, en el muro de la iglesia, y yo esa cruz la he visto con la inscripción a todos los muertos de la guerra o a todas las víctimas de la guerra civil. O sea, era una cruz compartida donde unos y otros, oye, pues bueno, es una pena que tenemos ese monumento, que es verdad que lo construye la dictadura en el año 59 en contra de lo que se dice. Hay mucha gente que no, que desde el momento fue un monumento a la reconciliación. Yo, honestamente, creo que en el año 59 se inaugura un monumento a la cruzada. Con víctimas de uno y otro lado, sí, pero es un monumento a la cruzada, con poco sentido de reconciliación, sino de recuerdo de que hemos ganado una guerra y de que estamos aquí por eso, ¿no? Pero ahora que se habla de la resignificación, ¿qué es esto de la resignificación del Valle de los Caídos? Para mí tiene una trampa. La resignificación viene a decirnos que contemplemos y tomemos el Valle de los Caídos como si fuera el monumento del año 59. Es decir, que nos retrotraigamos al año 59 y veamos el monumento fascista por antonomasia, el tal, cuando yo creo que en una democracia consolidada, madura, como la nuestra, oye, con miles de dificultades, miles de problemas, pero de una democracia sólida, reconocida como tal por todos los países de nuestro entorno, que no me digan que tenemos que prevenir que la gente vaya a llegar al Valle de los Caídos y vaya a sentir ahí no sé, una reivindicación de todo el franquismo y de... No, oye, eso hay que verlo como historia, forma parte de nuestro pasado, está ahí. Vamos, lo de demoler la cruz que ha propuesto algún grupo con representación en el Congreso de los Diputados, me parece una absoluta barbaridad. Una Esto es barbaridad porque se podría equipararnos demoler a los también talibanes. la Catedral de Oviedo, por ejemplo, que es un símbolo cristiano, un símbolo católico, pues que la dinamiten también, o la Catedral de Burgos. Bueno, no, porque bueno, la Catedral de Burgos y Oviedo te dirán, no, es que no las levantó Franco para exaltación de su régimen, de su dictadura genocida
y tal, Pero pero los reyes de la época la levantaron, al fin y al cabo, ¿no? Gente poco sí, bueno, democrática. reyes totalitarios, ¿no? Por decir, ¿no? Y el monasterio de la Escorial que te voy a contar, Hombre, levantado por el emperador Felipe II. Pero, bueno, más allá de eso, yo creo que deberíamos mirar nuestra historia con siempre un afán de lección permanente, bueno, de la necesidad que tenemos de convivir con el diferente. No te digo la obligación, no, la necesidad de convivir con el diferente. ¿Por qué? Porque el diferente nos completa, nos complementa. Porque si pensáramos todo lo mismo, esto sería un aburrimiento de vida. Qué bueno es debatir, qué bueno es sí, sí. confrontar. Oye, ante los problemas concretos, reales de la gente, qué bueno es también acordar, sentarte y decir, oye, no te voy a dar ni tú tienes el 100% de la razón, ni yo tengo el 100%, pero entre todos podemos construir una solución que sea eficaz para los problemas de la gente, que es, por cierto, lo que está demandando a los políticos, más allá de estas leyes ideológicas, lo que está demandando la sociedad española, que viene absolutamente castigada de una pandemia terrible, ¿verdad? Que, por cierto, y siempre quiero recordarlo porque se nos olvida, una pandemia que han sufrido sobre todo esa generación ejemplar, la de Por nuestros supuesto, padres, por la de supuesto. nuestros abuelos, que hicieron posible la España que tenemos hoy. Lo hicieron posible en muchos aspectos. Oye, fueron los que vivieron de niños o de jóvenes la guerra, vivieron la dictadura, reconstruyeron España, las ruinas de la España destruida por la guerra. La reconstruyeron, situaron a España en ese horizonte de llegar a poder hacer la transición de la dictadura a la democracia de una manera ejemplar. Nadie te dice que fuera fácil y un paseo de vino y rosas, pero se logró que los mismos que habían sufrido la guerra civil nos dieran esta España en libertad y en concordia. Bueno, pues esta, luego, por cierto, es la generación que en la primera gran crisis, la de 2008, es la que muchas veces sostiene a sus hijos y a sus nietos con sus pensiones, y es la generación que más ha sufrido esta cuestión de la pandemia. Bueno, pues Sí, que les estemos despidiendo, porque es una generación que biológicamente, oye, pues ya son nonagenarios, los que combatieron en la guerra civil son más que centenarios. Bueno, esta generación que está pasando a la historia, verdaderamente les despidamos diciendo que lo que hicieron en la transición, que su abrazo de concordia y reconciliación no vale para nada y lo vamos a dejar en el vertedero de la historia, creo que es lo más injusto que se puede hacer con esta generación. Verdaderamente, tenemos que salir a defender su legado. Tenemos que ser orgullosos, estar orgullosísimos de haber recibido ese legado y responsabilizarnos de que ese legado llegue a las generaciones que nos sucedan. ¿Cuál? El de la concordia, el de la convivencia en paz, el del progreso. Porque todo lo demás es humo. Que unos señores vengan ahora a decirnos lo que tenemos que pensar de la guerra civil, de tal, oye, que sí, que no me busques el caché democrático, no me exijas el caché democrático por comulgar en una o con una determinada, única y excluyente visión del pasado, porque no te lo voy a tolerar, porque yo leo libros de la guerra civil y encuentro de todo, encuentro gente brutal, canalla en un bando y lo encuentro en otro, y encuentro gente absolutamente admirable, honorable en un bando y en el otro. Bueno, pero sí, tuvimos 40 años de dictadura, oiga, nosotros no tenemos la culpa. ¿O es que vamos a hacer a las generaciones, a la nuestra y a la que nos sucedan, responsables de ese pasado? Roberto, es que es impresionante. Al final nos cuelgan a todos en la espalda. No, es que parece que, uy, de esto tuviste tú la culpa. Oiga, yo no tuve la culpa de nada, pero usted tampoco. No caigamos en el juego. eso Que que muchas dices, veces, Pedro, ah, no, no y sobre caigamos en todo, el juego. No, pues los fascistas, no, los rojos. A mí me parece todo un absoluto disparate.
Es un absoluto disparate. Pongámonos a lo que nos tenemos que poner y a lo que se pusieron las generaciones que nos antecedieron. Es a tirar de este país. A tirar de este país para adelante. Oye, que a mí me vuelve loco la guerra civil. Me apasiona como investigador, como filón de historias humanas. Eso no me lo va a quitar nadie. Pero lo que no puedo hacer yo es con las cosas estas coger y darle mandoblazos al otro. Pues Y fíjate sobre lo que todo hiciste. Y fíjate, no, pues no. que nuestra Digo, sociedad, como dijiste antes, reclama que podamos dirimir nuestras diferencias hablando, en el diálogo, en consenso, y no el duelo total, a garrotazos goyesco y no con las armas. totalmente, totalmente. Pedro, Oye, hay miles de desafíos. Quedan pendientes. Vamos a ello. Yo cogería esta ley de memoria democrática, que por cierto, tiene cosas que no hemos abordado, pero yo solo te resumo. La Fiscalía de Sala para la investigación de crímenes de la guerra civil y del franquismo me parece un absoluto despropósito. Menos mal, ya se lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. Creo que las asociaciones de fiscales o la Asociación Mayoritaria de Fiscales también. ¿Cómo es posible que tengamos casi 400 crímenes de terrorismo, la mayoría, la inmensa mayoría de ETA, sin resolver? Y vayamos a crear una fiscalía de sala para delitos prescritos, amnistiados y con sus autores muy probablemente 100% ya muertos. Verdaderamente, no podemos dedicar esa fiscalía de sala, ese esfuerzo presupuestario, ese esfuerzo de personal para reforzar la fiscalía que investiga los crímenes no resueltos del terrorismo en la Audiencia Nacional. Pero ¿no sería eso lo lógico? Pues es Pedro, que nos hemos vuelto locos. sí, Nos hemos vuelto locos. Y nos quiero sale Carmen Calvo y el señor Bolaños diciendo que no, que ahora vamos con una fiscalía a crímenes de hace 80, pero si tenemos los de Calviá, los 2 guardias civiles asesinados en Calviá, que todavía tenemos que resolver en el ese 2008, espantoso crimen. si no me equivoco, ¿no? ¿Eh? Sí, en el 2008, si no me equivoco, Sí, los ahora guardias no civiles. recuerdo, sí, pero nada, de hace nada. Sí, De hace nada. tenemos, Entonces, bueno, antes de sí, terminar, tenemos que hablar de dinero, porque solo sí, 7,1 de los 22,9 millones en subvenciones sobre memoria histórica fueron destinados a la búsqueda y sumación de víctimas de la guerra y la dictadura. así ¿Estamos es. ante el enésimo caso de malversación de fondos públicos? No, no, estamos ante el enésimo caso de una propaganda engañosa utilizada torticeramente con un objetivo que es el de, ya te digo, otorgarse la izquierda, en este caso el Partido Socialista, ese plus de legitimidad del que hablábamos antes. El tema de las fosas, que yo creo que hay nos confundimos, pero que debía haber habido una continuidad presupuestaria, es un tema que tenemos que resolver, es un tema que se puede resolver definitivamente. No estemos estirando el tema este hasta la eternidad, porque, oye, las fosas son las que se pueden exhumar, sabemos cuáles son, tenemos que saber verdaderamente cuál es la dimensión social de esto, cuánta gente desea legítimamente recuperar esos restos y sabe más o menos dónde pueden encontrarse para que les sean devueltos, pero verdaderamente es un tema que hay que liquidar. Pero mi sorpresa cuando hice esta pregunta al portal de transparencia de cuántas víctimas se habían exhumado desde que dio las ayudas Zapatero entre 2006 y 2011, cuántas se habían identificado o no. Bueno, pues me dijeron que no, que ese dato no lo tenían, que no estaba informatizado y que si quería saberlo, que lo contara yo. O sea, este es el gobierno que tenemos, verdaderamente, Roberto. A mí me dio una enorme vergüenza ajena recibir como ciudadano esa respuesta de tu gobierno. ¿Por qué? Porque indica que no se han tomado muy en serio esto. Cuando un gobierno quiere hacer una política de Estado de la exhumación de fosas y te dice que no sabe cuántas son las víctimas exhumadas, cuántas se han identificado, en qué provincias, en qué comunidades autónomas, y te dice, yo creo que además con chulería y con desprecio, que me los cuente yo, es que de verdad a mí se me heló la sangre. Primero es una sana y santa indignación. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos un gobierno
que sea capaz de responderle esto a nadie, ¿no? Bueno, pues tenemos luego esa cuestión. La memoria histórica ha servido para una financiación extraordinaria de partidos y sindicatos a través de asociaciones o fundaciones vinculadas más o menos orgánicamente a ellos. Bueno, pues ahí te encuentras que de esos 22,9 millones, 7,1 fueron destinados, solo 7,1, una tercera parte, a la exhumación de fosas, pero luego tenemos unos cerca de 5 millones que se repartieron entre asociaciones o fundaciones ligadas a los partidos o sindicatos de izquierda. ¿Esto qué es? Bueno, pues que estás financiando la actividad de propaganda de estas fundaciones, que me parece muy legítima, pero yo creo que se la podrían pagar con su dinero, ¿no? Bueno, dinero público destinado a propaganda. Esto, por desgracia, sí, es muy conocido aquí. hombre, claro, porque a ver, está muy bien estudiar el nombre, pues los ferroviarios depurados por el franquismo después de la guerra. Es un tema sin duda interesante y a mí que me apasionan estos temas, pues me parece, oye, absolutamente fantástico. Pero que esto esté recibiendo ayudas del Estado cuando, oye, pues todos los que investigamos esto nos buscamos nuestra editorial, oye, incluso nos los autopublicamos, ¿sabes? Y no quiero hablar de mi libro, pero es verdad que te causa cierta perplejidad. Y dice, ¿y este por qué? Claro, luego, pues eso, yo creo que ha habido, no sé, tampoco sabemos, ha habido mucha financiación a documentales, a estudios, pero nunca, no sé, sería bueno saber si se hicieron esos documentales, si se escribieron esos libros. Bueno, son dudas razonables, ¿no? Y lo más triste es eso, que bueno, que dedicas un dinero de todos los contribuyentes a un fin loable, como digo, y legítimo, y verdaderamente no tengas ningún control, ¿no? de los resultados de esa política que todos yo creo que deberíamos respetar, que creo que la inmensa mayoría de los españoles está convencido de que el tema de las fosas es un tema que se debe resolver. Pero bueno, luego tienes, ya te digo yo, la dimensión social de estas demandas de 34.000 restos que hay en el Valle de los Caídos, o restos de 34.000 españoles que hay en el Valle de los Caídos, han pedido la exhumación de sus familiares solo, creo, si no recuerdo mal, 77 familias, o 60, sí, por ahí, 70, 77 familias, con toda legitimidad también, no solo porque lo haya reconocido la justicia, ese derecho a recuperar los restos de familiares exhumados inhumados, perdón, en el Valle de los Caídos, sino porque, bueno, es absolutamente razonable y lógico que si sabes que tu abuelo está ahí y quieras enterrarlo con tu abuela, joder, pero es que ¿quién se va a negar a eso? ¿Quién puede negarse a eso, no? Pero verdaderamente sí el número te llama la atención, ¿no? Porque son 34.000 españoles y solo hay, pues eso, no más allá de 80 demandas, ¿no? Pues algo parecido debe suceder con las fosas. Es verdad que tienen mucha resonancia mediática, pero realmente sí sería bueno saber cuál es la dimensión social de esta demanda, ¿no? Pedro Corral, muchísimas gracias por esta interesante y didáctica conversación Bueno, y te vosotros, mando, a te ti, mando un abrazo y te deseo lo mejor. fenomenal. Que sigáis muy bien y a vuestra disposición. Muchas gracias. Enhorabuena.